¿Alguna vez te has detenido a reflexionar profundamente sobre el misterio de la justicia en la vida? ¿Te has preguntado seriamente por qué el destino parece sonreír con generosidad a algunas personas, mientras que a otras parece castigarlas con una racha interminable de infortunios? A menudo solemos culpar a la suerte, al azar o a fuerzas externas que escapan a nuestro control. Sin embargo, la respuesta a esa gran interrogante no se encuentra en las estrellas, sino en las acciones cotidianas, en la disciplina del espíritu y en las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa. Esta verdad fundamental se ilustra con una claridad asombrosa en la antigua historia de dos hermanos campesinos, una historia que ha sobrevivido al paso de los siglos para recordarnos que somos, en última instancia, los arquitectos de nuestra propia realidad. En un valle de una fertilidad legendaria, resguardado por imponentes cadenas montañosas cuyas cimas parecían sostener el firmamento y donde los ríos fluían con una pureza cristalina que recordaba el origen del mundo, vivían dos hermanos jóvenes. A pesar de compartir la misma sangre y haber crecido bajo el mismo techo, sus naturalezas eran tan distintas como el día y la noche. El primero de ellos se llamaba Silas. Era un hombre de temperamento sereno y mirada firme. Silas no era dado a los grandes discursos ni a las promesas ruidosas. Su filosofía de vida se resumía en el silencio y la acción. Entendía que la palabra es un eco que se desvanece, mientras que el trabajo es una huella que permanece. Era extremadamente diligente, un observador minucioso del ritmo de la naturaleza y un creyente ferviente en que cada minuto invertido en el esfuerzo es un ladrillo en la fortaleza del futuro. El segundo hermano se llamaba Dante. Dante poseía un carisma arrollador y una imaginación que no conocía fronteras. Era un soñador incansable, capaz de describir con lujo de detalles reinos inexistentes y fortunas incalculables. Sin embargo, su gran tragedia era la incapacidad de traducir esas visiones en movimiento. Sus manos eran suaves, ajenas al roce del arado, y sus pies rara vez conocían el cansancio de la jornada. Dante era la personificación de la pereza, esa fuerza sutil que adormece los sentidos y convence al hombre de que siempre habrá un mañana mejor sin necesidad de construirlo hoy. Al fallecer su padre, un hombre que había dedicado su existencia a la tierra, ambos hermanos heredaron una vasta y rica extensión de terreno. La partición fue equitativa, cada uno recibió una porción de suelo capaz de sostener la vida y generar riqueza si se trataba con el respeto debido. Ambos comenzaron esta nueva etapa con la esperanza de prosperar, pero sus métodos no tardaron en revelar los frutos que cada uno recogería. Dante, instalado cómodamente en una hamaca que había colgado entre dos sauces centenarios, no dejaba de hablar sobre sus ambiciones. «Hermano, pronto verás lo que soy capaz de hacer. En este terreno levantaré una casona de piedra con balcones que miren al río. Mis campos estarán tan llenos de trigo que el sol no podrá tocar la tierra, y tendré cientos de cabezas de ganado pastando en estas colinas. Seré el hombre más rico del valle», decía con una convicción que casi parecía real. No obstante, mientras su boca dibujaba palacios, sus campos se llenaban de maleza y sus herramientas se cubrían de polvo bajo el sol del mediodía. En el lado opuesto de la propiedad, Silas apenas hablaba. Se levantaba cuando la primera luz del alba comenzaba a teñir el cielo de púrpura. Con una disciplina que rozaba lo sagrado, Silas limpiaba el terreno, retiraba las piedras que obstaculizaban el crecimiento, araba los surcos con precisión y sembraba las semillas con una fe inquebrantable. No esperaba milagros, confiaba en la ley de la siembra y la cosecha. Poco a poco, su pequeña y frágil choza comenzó a transformarse. Reforzó las vigas, reparó el techo y organizó su entorno de tal manera que cada cosa tuviera un propósito y un lugar. En el límite que dividía ambas propiedades se encontraba un enorme hormiguero. Era una metrópolis de actividad constante, un hervidero de vida donde miles de pequeñas hormigas trabajaban sin descanso. Silas, al finalizar su jornada, solía detenerse unos momentos para observarlas. Se quedaba maravillado ante la coordinación de aquellas criaturas que, sin necesidad de un jefe que les diera órdenes ni un capataz que las vigilara, movían montañas de comida para asegurar su supervivencia. Dante, al ver a su hermano contemplando el hormiguero, soltaba carcajadas que resonaban en todo el valle. «Pero Silas, por Dios, realmente eres un caso perdido».
¿Cómo puedes desperdiciar los pocos minutos que tienes de descanso mirando a unos insectos tan insignificantes? ¿Qué esperas aprender de ellos? Esas criaturas no saben vivir, solo saben ser esclavas de su propia ansiedad por recolectar. ¿Qué vida tan miserable llevan? Silas, sin apartar la vista del incesante ir y venir de las hormigas, respondió con una calma que parecía emanar de la misma tierra. Dante, en estas pequeñas criaturas reside una de las enseñanzas más grandes que un hombre puede recibir. ¿Es que no recuerdas la sabiduría que nos legaron los antiguos? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ellas no tienen capitán, ni gobernador, ni señor, pero preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ellas entienden que el tiempo es un recurso finito y que la abundancia de hoy es el único seguro contra la escasez de mañana. Dante bufó con un gesto de fastidio, acomodándose nuevamente en su hamaca. Ya vas de nuevo con tus proverbios y tus lecciones morales. Silas, esas hormigas son prisioneras de su propio miedo. Corren, cargan cosas pesadas, se agotan. ¿Y para qué? ¿De qué sirve matarse trabajando de sol a sol? La vida es corta, hermano. La vida es para sentir la brisa, para soñar despierto y para disfrutar del descanso. Yo no quiero vivir como una hormiga, limitado por el trabajo constante. Yo quiero vivir como un hombre libre, disfrutando de cada instante sin la presión de la responsabilidad. Silas lo miró en silencio durante un largo rato. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y advertencia. Hermano, estás cometiendo el error de confundir la libertad con la negligencia. El hombre que no es capaz de proveer para sí mismo no es libre, es un esclavo de las circunstancias que vendrán. Y recuerda también lo que dice la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh perezoso, has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. La pobreza, Dante, no llega haciendo ruido. Se acerca sigilosamente, como un soldado que planea un asalto, y cuando te das cuenta, ya no tienes defensa posible. Dante, cuyos párpados ya pesaban por la inminente siesta de la tarde, apenas alcanzó a reírse antes de caer en el sueño. Eso no es más que puro dramatismo, Silas. Nada malo va a pasar. El verano es largo, el sol es generoso y siempre habrá tiempo para trabajar. Deja de preocuparte por el invierno antes de que llegue. Sin embargo, el tiempo, que es el juez más imparcial de todos, siguió su curso inexorable. Mientras el sol cruzaba el firmamento día tras día, las hormigas continuaban su labor y Silas seguía transformando su tierra con sudor y dedicación. Con el paso de los meses, la diferencia entre ambas fincas dejó de ser una sutil observación para convertirse en una evidencia aplastante. En la propiedad de Silas, los campos eran un mar de verde esmeralda y oro. Había hileras interminables de maíz cuyas mazorcas crecían fuertes, trigales que se mecían con elegancia bajo el viento y huertos cargados de hortalizas vibrantes. Su choza ya no era tal, era una casa sólida, con cimientos reforzados, paredes de adobe bien terminadas y un techo de tejas que él mismo había colocado con esmero. Había construido un corral donde las aves picoteaban con energía, un cercado que protegía sus cultivos de los animales silvestres y un granero que ya empezaba a recibir las primeras recolecciones. Todo en su finca respiraba orden, propósito y prosperidad. En contraste, la finca de Dante era el retrato del abandono y la decadencia. La maleza había reclamado lo que alguna vez fue suelo fértil. Los arbustos espinosos habían invadido los senderos y los pocos intentos de siembra que Dante había hecho, siempre tarde y sin cuidado, habían sido devorados por las plagas. Su casa, lejos de mejorar, se estaba desmoronando. Las goteras en el techo se multiplicaban con cada llovizna, las paredes mostraban grietas profundas y el aire de desolación era tan denso que dolía verlo. Pero Dante, inamovible en su hamaca, seguía suspirando con voz soñadora. Ya verás, Silas, algún día mi finca será el paraíso que siempre soñé. Solo estoy esperando el momento adecuado para empezar con fuerza. Caleb le respondía con una sonrisa triste.
Hermano, los sueños son semillas sagradas, pero si nunca tocan la tierra del esfuerzo, se pudren en la mano. No basta con imaginar la cosecha, hay que arar el campo. El tiempo no se detiene a esperar a que tú tengas ganas, y cuando llegue la necesidad, los lamentos no llenarán tu estómago ni calentarán tu hogar. Pero Dante se limitaba a encogerse de hombros, convencido de que su hermano era un ser obsesivo que no comprendía la belleza del ocio. Mientras tanto, las hormigas seguían su marcha interminable. Silas se detenía a verlas y reflexionaba en silencio. Ellas no hacían promesas, no hablaban de grandes proyectos, simplemente actuaban. Cada una cumplía su función con una lealtad absoluta al grupo, y juntas lograban lo que para un individuo solo parecería una montaña imposible de mover. Dante, al verlo nuevamente frente al hormiguero, estalló en una carcajada burlona. ¿De verdad crees que el secreto de la vida está en imitar a unos insectos que no tienen cerebro para pensar en otra cosa que no sea cargar hojas? ¡Qué ridículo eres, Silas! Silas lo miró con una seriedad que helaba la sangre y le dijo con voz profunda: Hermano, quien desprecia la sabiduría de lo pequeño jamás alcanzará la grandeza de lo sabio. Observa bien a estas hormigas, porque te aseguro que llegará el día en que desearás haber tenido tan solo una fracción de su previsión y su disciplina. El verano, con sus días largos y sus lluvias ligeras que hacían florecer la vida, comenzó a desvanecerse lentamente. El sol, antes ardiente y directo, empezó a inclinarse hacia el horizonte, y el aire comenzó a aportar un susurro frío que bajaba de las altas cumbres. En las montañas ya se percibía la primera capa de nieve, un anuncio silencioso de que el ciclo de la abundancia estaba llegando a su fin. El invierno, esa estación impetuosa donde la tierra se cierra y nada florece, se acercaba con pasos firmes y decididos. En la finca de Dante nada había cambiado realmente. En algún momento de lucidez, había arrojado algunas semillas al suelo, pero lo hizo sin constancia, sin limpiar la maleza y sin regar los brotes. Como era de esperar, la naturaleza no premió su falta de respeto. Su choza seguía deteriorada, con las herramientas de trabajo apoyadas en un rincón, oxidándose lentamente porque Dante nunca las tomaba para limpiar los linderos o arar la tierra. Él seguía convencido de que el invierno sería breve y que, de alguna manera, sobreviviría. Mientras tanto, Silas no desperdiciaba ni un solo minuto de luz. Madrugaba incluso antes que en verano para reforzar su estructura, almacenar leña seca en grandes cantidades y recoger las últimas cosechas de la temporada. Su finca estaba organizada, limpia y en un estado de progreso constante. Su despensa estaba llena y su corazón estaba en paz. Muchas veces Dante, desde su hamaca, lo llamaba con sorna: «Hermano, por favor, ¿para qué tanto afán? Al final del camino, cuando la muerte nos alcance, no nos llevaremos nada de esto. Mejor disfruta, descansa y deja de preocuparte por el mañana. La vida es un suspiro». Silas, con la paciencia que solo otorga la sabiduría, le respondía: «Es cierto, Dante. Nada material nos llevaremos al otro lado del velo. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos la responsabilidad de ser administradores de lo que se nos ha dado. Dios nos dio manos para trabajar, un cerebro para planificar y un corazón para ser responsables. El que no cuida lo que tiene, pronto descubrirá que la vida le quita incluso lo que cree poseer. Recuerda lo que decía el gran sabio Salomón: «En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios solo empobrecen al hombre». Dante simplemente cerraba los ojos y volvía a refugiarse en sus fantasías, cegado por una pereza que ya no era solo un hábito, sino una venda sobre su alma. Un día, movido por una curiosidad inusual, Dante decidió acercarse al hormiguero que su hermano tanto respetaba. Se agachó frente a él y observó a las criaturas cargar fragmentos de alimento mucho más grandes que sus propios cuerpos. Soltó una carcajada cínica. «¡Qué tontas son! Trabajan sin parar, sin disfrutar del sol. Deberían estar durmiendo ahora que el clima aún es soportable. ¿Para qué tanto esfuerzo inútil?». En ese preciso momento, como si el universo mismo decidiera confrontarlo, una de las hormigas se detuvo justo frente a él. Aunque era un ser diminuto, Dante sintió una presión extraña,
como si la mirada de aquel insecto pudiera ver a través de su fachada de arrogancia. En su mente resonó un pensamiento que no era suyo, una verdad ancestral. Este humano desprecia lo que nosotros valoramos con la vida. Tiene la fuerza de un gigante, tiene tierras fértiles a sus pies, tiene el regalo inestimable del tiempo, y lo está dejando escapar como agua entre los dedos. Nosotros, que carecemos de voz y de razón compleja, sabemos que cada jornada es una oportunidad única. Él, que lo tiene todo, se burla de nuestra labor. No entiende que la abundancia no es un regalo del azar, sino una construcción del esfuerzo. El que no siembra en el tiempo de la luz, cosechará el hambre en el tiempo de la sombra. La pobreza no nace de la tierra estéril, sino de la mente perezosa que no sabe valorar el hoy. Nosotros viviremos porque no dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, mientras que este hombre se hundirá en la miseria por su incapacidad de actuar. Dante sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Se levantó bruscamente, riendo con nerviosismo para disimular su inquietud. «Vaya, hasta los bichos parecen mirarme raro hoy. Debo de estar volviéndome loco por el aburrimiento», dijo, mientras se alejaba a paso rápido. Desde la distancia, Silas, que estaba recolectando los últimos tomates maduros de su huerta, alzó la voz. «Hermano, ¿por qué insistes en burlarte de la lección que tienes frente a ti? Mira a las hormigas. Ellas no se detienen, ellas preparan su refugio para el frío. Haz lo mismo con tu vida, Dante. Aprovecha la tierra que recibiste antes de que sea demasiado tarde». Pero el orgullo de Dante era una armadura pesada. «Déjalas en paz, Silas, son solo insectos. Yo no voy a rebajarme a vivir como un esclavo de la tierra. Yo vivo a mi manera, y mi manera es el descanso». Lo cierto era que Dante apenas lograba alimentarse con unas pocas plantas de maíz que habían crecido por milagro. Su tierra era, irónicamente, incluso más fértil que la de Silas, pero estaba muerta bajo el peso de la desidia. La riqueza estaba allí, palpitando bajo sus pies, pero él prefería la pobreza de espíritu. Entonces el invierno llegó. No fue una transición suave, sino un golpe seco y brutal. La niebla se volvió un muro impenetrable en las montañas y un viento gélido comenzó a soplar desde el norte, arrastrando consigo un susurro que helaba la sangre. Las aves ya habían partido y los árboles se quedaron desnudos, como esqueletos que suplicaban clemencia al cielo gris. La escarcha cubrió los campos, convirtiendo la tierra en una piedra dura que se negaba a entregar cualquier fruto. Quien no hubiera trabajado en el verano, ahora se encontraba frente a frente con la realidad de su vacío. La hormiga, desde la seguridad de su hormiguero, parecía observar el cielo plomizo y reflexionar. El que no fortifica su casa cuando el aire es cálido, temblará cuando el viento ruja. Cada estación tiene un propósito sagrado. El verano es para la acción, el invierno para la resistencia. El que siembra en la abundancia descansa en la escasez, pero el que se entrega a la pereza encontrará sus manos vacías y su corazón devorado por el hambre. La crudeza del invierno no tuvo piedad. El viento aullaba entre las grietas de la choza de Dante, arrancando las pocas tejas que quedaban y haciendo que el frío calara hasta sus huesos. Sus campos eran ahora un desierto blanco de hielo donde nada se movía. En cambio, en la casa de Silas, el fuego del hogar crepitaba con alegría. Silas disfrutaba de pan recién horneado y de una sopa caliente que le daba las fuerzas necesarias para resistir el encierro. Tenía libros para leer, leña de sobra y la tranquilidad de saber que había hecho su parte. Dante, en cambio, sufría las consecuencias devastadoras de su negligencia. Su refugio apenas lo protegía de las ráfagas heladas. Su estómago, vacío y dolorido, rugía día y noche como una bestia herida. Solo encontraba algunas raíces amargas y ramas secas que no lograban calmar su hambre. Temblando bajo unas cobijas rotas, la realidad empezó a filtrarse en su mente con la misma frialdad que el viento. «¿Por qué no? ¿Escuché?», se preguntaba con lágrimas de desesperación. Silas me lo advirtió 1000 veces. Las hormigas me mostraron el camino y yo solo supe reírme. Pensé que el tiempo era eterno, que siempre habría una oportunidad más, pero el mañana ha llegado y me ha encontrado con las manos vacías. Ahora estoy pagando el precio de mi propia flojera.
Dante comprendió, con una claridad dolorosa, que la pereza no solo le había robado el alimento y el calor. Le había robado su dignidad y su paz mental. El frío lo envolvía y el hambre le recordaba en cada segundo que la vida no es un regalo gratuito, sino un intercambio de esfuerzo por recompensa. Llegó un punto en que Julián no pudo soportarlo más. Las noches eran una tortura de temblores y debilidad. Tomó una decisión que le dolió en lo más profundo de su orgullo. Iría a pedir ayuda a su hermano. Caminó con pasos vacilantes por el campo cubierto de nieve. Al pasar frente al hormiguero, se detuvo un momento. Vio a un pequeño grupo de hormigas en la entrada, resguardadas por una estructura de hojas y barro que habían construido con previsión. «Ustedes tenían razón», dijo Dante con la voz quebrada por el llanto. «Mientras yo me burlaba de su esfuerzo y me la pasaba durmiendo, ustedes construían su futuro. Hoy entiendo lo sabias que fueron y lo necio que fui yo. Las admiro, y aunque mi error es inmenso, hoy reconozco mi falta». Siguió caminando hasta llegar a la sólida puerta de la casa de Silas. Golpeó con manos entumecidas, casi sin fuerzas para sostenerse en pie. Adentro, Silas estaba sentado junto al fuego, arropado por una túnica de lana cálida, disfrutando de un tazón de agua dulce con especias. Al escuchar los golpes, se levantó y abrió la puerta. Lo que vio lo conmovió profundamente. Allí estaba su hermano, con los labios amoratados por el frío, los ojos hundidos por la desnutrición y el cuerpo encogido, temblando violentamente. «¿Hermano?», susurró Dante con una voz que apenas era un hilo. «No puedo más. No tengo abrigo, no tengo comida. Por favor, ayúdame. No quiero morir así». El corazón de Silas se llenó de compasión. No había rastro de rencor en él, pero sabía que este momento era crucial para la salvación del alma de su hermano. Lo hizo entrar, lo sentó frente al fuego y lo cubrió con una manta gruesa. Le entregó un trozo de pan de maíz recién hecho y el tazón de agua dulce caliente. Dante comió con una desesperación que rompía el alma. «Me equivoqué tanto, Silas», decía entre sollozos. «Pensé que todo estaría bien sin esforzarme. Me reí de ti, de las hormigas, de los consejos de nuestro padre. Y ahora mírame, no soy nada». Silas, mirándolo con una serenidad profunda, le respondió: «Dante, lo que estás viviendo ahora es la consecuencia natural de la pereza. El invierno no es cruel, es simplemente justo. Así como el verano es el tiempo de la siembra, el invierno es el tiempo de vivir de lo sembrado. Y dime, hermano, ¿qué pusiste tú en la tierra cuando el sol brillaba?». «Nada, Silas, solo puse excusas y sueños vacíos. Perdí el tiempo creyéndome más inteligente que la naturaleza». Escucha bien esto, Dante, y grábalo en tu corazón. La pobreza no es un accidente que ocurre de la noche a la mañana. Se acerca con pasos lentos, como un ladrón que estudia las debilidades de la casa antes de entrar. Se disfraza de «mañana lo haré», de «hoy merezco descansar», de «la vida es para disfrutarla sin preocupaciones». Y cuando finalmente te das cuenta, ya te ha robado la posibilidad de reaccionar. Ya no tienes ni pan para tu boca ni abrigo para tu cuerpo. Entonces, ¿ya no hay esperanza para mí?, preguntó Dante con los ojos nublados por las lágrimas. Siempre hay esperanza mientras haya vida, hermano. Pero la esperanza no es un deseo mágico. Es una semilla que requiere acción. Necesitas entender que la vida recompensa al diligente y castiga al perezoso, con una precisión matemática. La verdadera riqueza no es el dinero que puedas tener, sino la capacidad de tu mente para generar valor, de tener pan en la mesa por tu propio esfuerzo y de ganarte el respeto de ti mismo. Todo eso viene del trabajo constante, no del azar. Ahora lo veo claro, Silas. El que no trabaja cuando el sol calienta, tiembla cuando la nieve cae. Exactamente. Mira a las hormigas que tanto despreciaste. Son pequeñas, frágiles y no tienen la inteligencia de un hombre, pero son sabias porque respetan las leyes de la vida. Ellas no descansan en verano para no perecer en invierno. Tú, que eres un hombre con inteligencia y fuerza, ¿vas a permitirte ser menos sabio que un insecto?
No, hermano, nunca más, respondió Dante con una firmeza que Silas no había escuchado nunca antes. Te prometo que, si sobrevivo a este invierno, cuando la primera flor de primavera asome, trabajaré la tierra con mis propias manos. Sembraré, cuidaré y cosecharé mi propio pan. No volveré a ser un mendigo de mi propia desidia. Eso es lo que quería escuchar, dijo Silas con alegría. Porque la verdadera pobreza no es la falta de bienes, sino la pereza mental. El día que decidas vencer a la pereza, ese día empezarás a ser verdaderamente rico. Pero recuerda, las palabras sin acción son como el humo que se lleva el viento. Para cambiar tu destino, tendrás que levantarte cada mañana con disciplina, trabajar incluso cuando no tengas ganas y persistir cuando el sol queme. Solo así dejarás de ser un esclavo y empezarás a construir una vida con dignidad. Dante asintió con humildad. Por primera vez en su vida, sus ojos no estaban fijos en un palacio imaginario, sino en la realidad del trabajo que tenía por delante. Comprendió que la vida no se transforma con deseos, sino con pasos firmes y decisiones concretas. Esa noche, bajo el techo seguro de la casa de Silas, Dante recibió la lección más grande de su existencia. La pereza es el camino más corto hacia la miseria, pero la disciplina y el esfuerzo son el único sendero hacia la verdadera abundancia. Dante pasó el resto del invierno junto a su hermano. Silas, en su amor fraternal, no solo le dio refugio y alimento, sino que lo instruyó en el arte del campo y en la fortaleza del carácter. Cuando la primavera finalmente regresó y la nieve se derritió para dar paso al verde renacer de la tierra, la finca de Dante lo esperaba. Esta vez no hubo hamaca. Desde el primer día, Dante se levantó al alba. Limpió la maleza con un vigor renovado, preparó la tierra con respeto y sembró con la esperanza de quien ha conocido el abismo. Nunca más dejó que el tiempo se le escapara entre los dedos. Silas, por su parte, continuó prosperando, pero ahora lo hacía con la alegría de ver a un hermano transformado. Con el paso de los años, ambos se convirtieron en los agricultores más respetados y prósperos del valle. Sus graneros rebosaban y su ganado era el meaustombosciente más fuerte. Pero lo más importante no fue la riqueza material que acumularon, sino la riqueza de sus mentes. Entendieron que la verdadera abundancia no consiste en lo que recibes, sino en lo que eres capaz de crear con los dones que la vida te otorga. La disciplina y el trabajo son las únicas semillas que siempre, sin excepción, terminan floreciendo. Y aquel que logra vencer a la pereza, termina por cosechar una vida de plenitud, respeto y verdadera prosperidad.